Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 20 de junio, en la 11ª semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Muy bien, vamos en la primera lectura al libro segundo de las Crónicas. Bueno, es interesante conocer que eh, los dos libros de los Reyes y los dos de las Crónicas relatan todo lo concerniente a los reyes, ¿no? Desde eh, Salomón, ¿no? Hasta el último de los reyes, especialmente pues los primeros, ¿no? Y todo lo que hicieron, el daño que causaron, ¿no? La gran mayoría. Solo algunos reyes justos, ¿no? Que eh, fueron fieles a Dios. Muy bien, entonces vamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículos del 17 al 25. Muy bien, nos dice entonces el segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte de Joadá, los jefes de Judá fueron a rendir homenaje al rey que les hizo caso. Bueno, Joadá es el Jehojadá que leímos en el libro segundo de los Reyes, ¿no? El que, el que prácticamente entronizó a, a Joás, ¿no? El hijo de Ocasías, cuya madre era Atalía, ¿no? Y que ella quiso reinar después de la muerte de su hijo, matando a todos sus descendientes, ¿no? Y sucesores al trono. Bueno, y continúa. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y sirvieron a los mojones y a los ídolos. Bueno, recuerdan que al comienzo el rey Joás derribó todos los altares a Baal, ¿no? Y restableció con ayuda especialmente con la ayuda del sacerdote Jehoiada o Joadá aquí, ¿no? Eh, Sin embargo, este era un niño prácticamente, este rey, ¿no? Y después de unos años volvieron a la idolatría y le fueron infieles al Señor Dios. Por eso aquí dice, y sirvieron a los mojones y a los ídolos, dioses falsos, ¿no? Por este pecado la cólera estalló contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas para convertirlos al Señor, pero no hicieron caso de sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joadá o Jehojadá, ¿no? Es el mismo, que erguido ante el pueblo les dijo, así dice Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor? No tendrán éxito. Por haber abandonado al Señor, Él los abandonará. Bueno, este es el mensaje que da eh, el profeta Zacarías, ¿no?
al rey y a todos sus súbditos. Pero conspiraron contra él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio del templo del Señor. Bueno, este profeta es famoso porque murió en el templo, en el atrio del templo del Señor. ¿No? Gravísimo. Como hacían los judíos, ¿no? Por eso los profetas Isaías, Jeremías, eh, denuncian esto, ¿no? Y lo mismo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, ¿a qué profeta no mataron ustedes? Bueno, y continúa. El rey Joás, olvidándose del amor que le profesaba Joadá o Jehoadá, mató al hijo de éste, que murió diciendo, que lo vea el Señor y lo demande. Al cabo de un año, un ejército de Siria se dirigió contra Joás, invadió Judá y Jerusalén, mató a todos los jefes del pueblo y envió todo el botín al rey de Damasco. O sea, aquí está el castigo, ¿no? Por haber sido infieles a Dios y haberlo abandonado, él también los dejó a su suerte y ya no los protegió, ¿no? Aquí especialmente del ejército sirio. Aunque el ejército de Siria contaba con poca gente, el Señor le entregó un ejército enorme por haber abandonado al Señor Dios de sus padres. Así se hizo justicia con Joás, al marcharse los sirios dejándolo con múltiples dolencias. Sus servidores conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Joadá. Hirieron a Joás en la cama y murió. Fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón real. O sea, este rey, Joás, que también traicionó, abandonó al Señor, yéndose tras dioses falsos, eh, murió, ¿no? Pero no fue sepultado, dice, en la ciudad de David, no en el panteón real. Bueno, esta es una, como muchas de las historias, ¿no? De muchos reyes, pero hay que tener en cuenta una cosa, la promesa que le hizo o que le había hecho Dios a David sobre su casa, su linaje, ¿no? Su reinado perduraría, porque de ahí vendría el Mesías. A pesar de todos los eh, reyes, ¿no? Corruptos, la casa se mantuvo, el linaje de David, porque era promesa del mismo Dios. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 88, cuyo responso es, le mantendré eternamente mi favor. Bueno, precisamente no lo que habíamos mencionado. A pesar de todo, a pesar de las infidelidades, de la corrupción, de las idolatrías de los judíos, el Señor fue fiel a la promesa que le hizo a David, ¿no? Y le mantuvo su linaje. Este salmo precisamente es eh, la evidencia, ¿no? Que canta el salmista sobre la promesa como alianza que había hecho Dios con David, ¿no? Su predilecto, su preferido, a pesar del pecado de David, ¿no? Pero que se arrepintió verdaderamente. Bueno,
Nos dice entonces el salmista: sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Miren, aquí está explícito, ¿no? La alianza que cumplirá el Señor, a pesar del pueblo judío. Te fundaré un linaje perpetuo. Ese es el linaje del cual vendría Jesucristo, ¿no? Y edificaré tu trono para todas las edades. Precisamente, ¿no? El rey que vendría del linaje de David, que es rey para todas las edades. Es Jesucristo, ¿no? Eh, el Mesías, el que nos trajo la redención con su iglesia, la iglesia católica universal, ¿no? A la cual se unió, ¿no? Y se hizo uno con la iglesia, de la cual somos nosotros sus miembros y del cual es él la cabeza de ese cuerpo, que él es la cabeza, ¿no? Bueno, muy bien, continuamos con el Salmo. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Miren, la fidelidad de Dios, ¿no? Por eso son los atributos de Dios: la misericordia y su fidelidad, porque cumple todas sus promesas, a pesar de las infidelidades, ¿no? eh, del reino de David, de Judá. Y continúa: si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas, pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad, la fidelidad de Dios. Entonces, Él mantendrá, ¿no? Su alianza, su promesa de la perpetuidad del reino de David, que de hecho se cumplió en Jesucristo, ¿no? Pero dice: castigaré con la vara sus pecados, porque los abandonó a los ejércitos que los exiliaron, los deportaron, destruyeron el templo, ¿no? Por haber eh, abandonado al Señor. Bueno, y pasamos al Evangelio. Continuamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo sexto, versículos del 24 al 34. Muy bien, nos dice entonces San Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores. Bueno, retomamos, ¿no? Nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro. Bueno, aquí habría que observar que servir a un amo es hacerse parte de él, ¿no? Y al tener dos amos, dice, no se puede servir, ¿no? Hacerse parte de uno y del otro, porque se amará a uno y no se amará al otro, ¿no? Aquí
en el texto no es odiar ni despreciar, ¿no? O sea, solamente se amará a uno, porque se hace siervo, ¿no? Esclavo. No se puede hacerse esclavo o siervo de dos amos. Y continúa, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Bueno, aquí lo dice claramente, ¿no? La figura de servir a dos amos inicialmente lo dice como eh, un símil, pero acá lo establece. ¿Quiénes son esos dos amos? ¿No? Dice, no pueden servir a Dios y al dinero. No se puede, porque están en contradicción. Se puede servir a Dios o al dinero. No se puede hacer las dos cosas. ¿No? Es una contradicción de términos. Y aquí el dinero, es interesante ver el, el término griego que viene también del hebreo es mamón o mamona en plural, la riqueza, o la avaricia inclusive. ¿No? La avaricia es el amor al dinero. Pero aquí hay implícito el hacerse esclavo del dinero. ¿No? Por eso la figura del amo o del Señor. O sea, el dinero como Dios. Pues no se puede servir al dinero porque se estaría cometiendo idolatría. Como tal, apegarse, aferrarse, esclavizarse del dinero. El dinero, hay que decirlo, tiene su utilidad, pero el problema es hacerse esclavo del dinero. Bueno, continuamos. Por eso les digo, no estén agobiados por la vida de ustedes pensando qué van a comer, ni por el cuerpo de ustedes pensando con qué se van a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Bueno, interesante porque aquí el Señor enseña, ¿no? Que es más importante, obviamente, la vida, ¿no? Que el alimento. Y es más importante el cuerpo que el vestido, porque va a ser un punto pedagógico importante aquí, ¿no? Sí, no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Y utiliza la figura de la naturaleza para realizar, ¿no? Esta enseñanza. Miren los pájaros del cielo, no siembran ni almacenan, y sin embargo su Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? ¿Mm? Aquí ya es más claro, ¿no? Miren la naturaleza, miren los pájaros, no siembran, ni ciegan, ni almacenan. Aquí podría haber un peligro, ¿no? Y hubo una herejía de un grupo eh, de los primeros cristianos, ¿no? Así como lo dijo San Pablo y San Pedro, ¿no? Habrán herejes y la iglesia estaba lista a condenar las herejías, ¿no? Los que se desviaban de la sana doctrina, porque decían que no había necesidad de trabajar, ya empezaban a interpretar por su propia cuenta, ¿no? Dicen, miren lo que dice el Señor, los pájaros del cielo no siembran ni ciegan, entonces no hay necesidad de trabajar. Y San Pablo lo había dicho ya, ¿no? El que no trabaja, que no coma, porque hay que trabajar, ¿no? Bueno,
Y entonces aquí hace la pregunta pedagógica, ¿no valen ustedes más que ellos, que los pájaros que no siembran ni ciegan, ¿no? Y sin embargo su Padre Celestial los alimenta. ¿Quién de ustedes, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? Bueno, previamente, ¿no? Quedémonos aquí en esta parte. ¿Cuál es la enseñanza implícita aquí? Quiere decir, con mucha más razón, Dios proveerá, ¿no? La providencia divina no los va a dejar sin alimento. Bueno, esa sería, digamos, la inferencia que hacemos del texto, ¿no? Y la intención aquí de esta enseñanza. Bueno, continúa con la siguiente pregunta pedagógica. ¿Quién de ustedes, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora de tiempo de su vida? O sea, ¿qué vale preocuparse? ¿Qué vale preocuparse como para añadir un tiempo más a la vida de uno? ¿Vale la pena preocuparse? ¿Haremos algo preocupándonos? Aquí utiliza la palabra agobiarse, ¿no? Que es lo mismo que preocuparse. Preocupándonos por algo, estaremos solucionando algo. Podremos añadir una hora de su vida, a pesar de que en el texto original dice añadir un codo, ¿no? O sea, lo toma con la estatura, podrá incrementar su estatura. Es imposible, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta, también pedagógica. ¿Por qué se agobian por el vestido? ¿Por qué se agobian? Quiere decir por lo que van a lucir, por lo que van a ponerse o vestirse, ¿no? Fíjense cómo aquí otra semejanza de la naturaleza. Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan, ni hilan. Y les digo que ni Salomón en todo su esplendor estaba vestido como uno de ellos. Y aquí no es una exageración, ¿no? La naturaleza maravillosamente ha eh, producido, ¿no? Como en el caso de los lirios, ¿no? Las flores del campo, que no hacen nada, pero presentan, ¿no? A la vista de todos la maravilla de la creación. Ya la comparación con Salomón, que era el esplendor de los reyes, ¿no? La riqueza, la exuberancia en el vestido. Dice, en todo su esplendor estaba vestido como uno de ellos. Ni Salomón, en todo su esplendor, estaba vestido como uno de ellos. Y explica, pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana, bueno, retomemos, pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Bueno, ahí obviamente que los está amonestando, ¿no? Pero es precisamente para enseñarles que no se preocupen por las cosas particulares, ¿no? Que se preocupen por lo importante, por lo universal, por lo espiritual, por lo divino, ¿no? Y continúa, no anden agobiados pensando qué van a comer o qué van a beber o con qué se van a vestir.
Los paganos se afanan por esas cosas. Claro, los que no piensan en lo eterno, en lo espiritual, en Dios, ellos sí se afanan por esas cosas y se atan, ¿no?, a la parte material, a las riquezas, a lo que van a producir. Y continúa, ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se les dará por añadidura. Bueno, entonces termina diciendo, ¿no?, busquen sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se les dará por añadidura. ¿Qué es lo importante entonces? Lo importante no es que voy a comer, que voy a vestir, ¿no?, que voy a poseer. Dice, sobre todo, busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen lo espiritual, la vida eterna. Aquí les está hablando, obviamente, a los que van a ser los primeros cristianos, ¿no? Pero desde ya los prepara para que no hagan como hacen los paganos, ¿no?, y no se preocupen o se agobien por las cosas pasajeras, las cosas materiales, las particularidades, sino lo más importante. Busquen sobre todo el reino de Dios y su justicia. La justicia que viene del reino de Dios, no de los hombres, ¿no? Eso es importante aclararlo. El hecho de ser justos, haciendo las obras de caridad, como lo había dicho previamente, ¿no?, los pasajes que hemos leído, no para que me vean hacerlos, sino con la intención de hacer el bien, para que el Padre Celestial lo vea y entonces se tenga un tesoro en el cielo. Esa es la justicia, ¿no?, que se debe buscar, el reino de Dios y su justicia. Y si se hace eso, dice, todo esto, lo anterior, lo de la comida, lo del vestido, lo de las particularidades, dice, se les dará por añadidura. Providencia de Dios, ¿no? Vendrá. Si Él cuida de todos los animales, los pájaros, las flores, no se va a preocupar por nosotros. Esa es la enseñanza. Pero debemos preocuparnos por lo fundamental, que es Dios y su reino. Y termina, por lo tanto, no se agobien por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Y también, ¿no?, así como dice San Agustín, no sabemos el futuro. ¿Para qué preocuparnos? El presente, el hoy, porque el mañana traerá su propio agobio, su propia preocupación, y cuando venga será el hoy para no preocuparnos. Entonces, no hay que preocuparse, desgastarse, en otras palabras, ¿no?, angustiarse por el mañana. Cuando llegue, se verá qué se hace. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.